Buenas, Buenas, bienvenidos a Unísono, Diferentes Opiniones. una misma voz. Bueno, el capítulo anterior, en el episodio anterior estuvimos hablando muchísimo de la medicina alternativa, estuvimos en el mismo lugar en el que estamos hoy, que es Mountains of Hopes, pero hoy estamos en otro escenario diferente, con otra persona diferente, una invitada muy especial, ya la vamos a presentar, pero en el episodio pasado dimos un abrebocas un poquito amplio y quedaron muchísimas dudas, preguntamos un montón, Alejo y yo estábamos impactados, no podíamos creer. Extasiados, además. Sí, totalmente, con muchísima curiosidad de todas las cosas que aquí nos compartieron, no solo que hacen ellos, sino que nos abrieron un panorama inmenso sobre la medicina alternativa, como la unión de la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma y todo. Y hoy vamos a profundizar y a ahondar muchísimo más en cada uno de estos temas y en todas las cosas que vimos. Entonces, presentemos nuestra invitada especial de hoy. Claro que sí, Ale. Hoy nos acompaña Marcela Escobar. Marcela, bienvenida. Marcela, bienvenida a este espacio tan grande que es el podcast Unísono de CEIPA. Estamos muy felices de que nos acompañes a este episodio. Como lo decía Ale, estábamos extasiados de toda la Sí. información que recibimos por parte de Natalie. Sabemos también que tú eres muy tesa con todo este conocimiento, entonces bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias por esta invitación y espero llenar todas esas expectativas y que queden Seguro nuevamente sí, No lo extasiados con toda dudo. la información. seguro sí, seguro sí. Marcela, cuéntale a nuestra audiencia un poquitico de ti, quién eres, cuál es tu rol, que además aquí lo sé, pero es fundamental dentro de Mountains of Hope, para que ellos también sepan lo mismo que ahorita nosotros sabemos de ti. Ujú. Mira, yo soy médica, soy egresada de la Universidad CES. Por cosas de la vida, yo siempre he estado muy abierta a nuevas cosas, nuevas alternativas. Digamos que no estoy muy encapsulada en que solo tengo que hacer esto en la vida. Y pues a mí no solo la medicina me apasionaba, sino muchas otras cosas más. Y de repente, cuando ya me gradué de médica, resultó en mi vida la posibilidad de trabajar en televisión y lo hice durante mucho tiempo, durante 10 años. Trabajé en varios canales regionales, donde más estuve fue en Teleantioquia por 10 años con las Tres Gracias. Y esto fue algo que llegó a mi vida por casualidad, pero que me abrió un montonón de preguntas. Sí. Porque Ujú. digamos que cuando faltaba algún invitado, cuando teníamos problemas de contenido, siempre me decían, Como Marcela, siempre usted haga pasa. consultorio médico. Y Sí. yo, bueno, entonces abríamos las líneas y empezaba a llamar la gente. Y a mí me sorprendía mucho porque yo nunca dejé de ejercer la medicina. Ujú. Pero lo que uno decía muchas veces en el consultorio, no le creían tanto. Pero lo que se comunicaba a través de los medios de comunicación era una verdad absoluta Absoluta. que nadie ni siquiera refutaba. Entonces, yo dije, aquí hay una herramienta importante, interesante para abarcar un público mayor y para generar cambios en la vida de las personas. Entonces hice una maestría. Yo soy magíster en comunicación con énfasis en salud de la Universidad de Antioquia Ujú. y esto obviamente amplió mucho más mi panorama, no solamente porque pasé de estudiar una ciencia dura en una universidad privada, sino Ujú. pasar a estudiar comunicación en una Total. universidad pública. Entonces, créanme que el cerebro casi que me explota, pero obviamente eso me llenó de herramientas para el resto de la vida. Claro, Uno, cualquier cosa que aprende le Todo lo que sirve estudies, en siempre, sí, cualquier siempre. momento. todo. Así es. Entonces, nada, cuando estudié esta maestría, me quedaron muchas dudas y yo decía, yo siempre trabajé en los servicios de urgencias. Ujú. Yo decía, ¿yo cómo hago para que el paciente ya no me llegue tan enfermo? Es que a mí me Ujú. tocaba ya todos los sobrados de todas las Ay, enfermedades. no, terrible. Todos los sobrados de todas las enfermedades, hágame el favor, uno de los mejores dichos. Pero es que es verdad, y sobre todo que el paciente se va como acostumbrando a la enfermedad, Sí. Sí, porque uno le preguntaba, vení, ¿vos sufrís de alguna enfermedad? No, doctora, de absolutamente nada, bueno, siquiera. Pero como yo ya me los conocía, les ajá. decía, ¿y vos qué pastillitas tomás? Vea, la rosadita por la mañana, la Mm. blanquita al mediodía. Y esto me cae mal, esto otro me cae mal. Total, y yo le Hablábamos de decía, eso, pero sí. venga, ¿cómo así? Usted no sufría pues de ninguna enfermedad, pues doctora, lo normal, el colesterol, los Mm. triglicéridos, la hipertensión y el azúcar en la sangre, pues lo normal. Lo Sí. normalizan, sí, sí. Exactamente, entonces me llamaba mucho la atención porque sí, la gente se acostumbra a estar enfermo y cree que eso es lo Ujú. normal, lo natural. En las casas pues siempre hay alguien que está enfermo, es como el botiquín de la abuela, siempre están por ahí Las el plato con las pastillitas. Sí, sí. pastillas Mm. y digamos que esa situación se va, como les digo, normalizando. Y yo decía, no, ¿yo cómo hago entonces para impactar en la vida de la persona antes de que se enferme? Sí. Sí.
Y nuestro modelo de salud es absolutamente morbicéntrico, se centra en la enfermedad. Ujú. No nos enfocamos en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. Y yo decía, bueno, listo, entonces, bueno, ¿cómo puede ser mi aporte? Entonces, después de esta maestría en comunicación con énfasis en salud, sí que se me abrió el panorama acerca de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que yo impacte al ser humano antes de y que sea tan importante que cambie todo su entorno? Sí. Ujú. Entonces, por eso estudié nutrición clínica en la Universidad de Barcelona, hice mi maestría en nutrición y empecé la práctica profesional en mi consultorio particular durante 7 años aproximadamente, hasta que quedé en embarazo de mi segunda hija. Pero digamos que yo compartía el consultorio con mi esposo es psiquiatra, médico también, y yo le decía, Santi, yo me siento muy frustrada porque yo en el consultorio le puedo decir al paciente qué hacer, Ujú. pero no le puedo enseñar cómo hacerlo. Y cuando uno habla desde el qué, cuando uno da una charla magistral, Ujú. el paciente, más o menos pasando el umbral de la puerta, ya tiene un Ya. 30% menos de información. Llegó a la casa, tiene un 50% menos y pasó una semana y ya tiene un 90% menos. Entonces, Ujú. algo se va quedando ahí. Uno sabe que esa información que uno le da al paciente, algo va quedando en esa cabecita, Sí. pero para generar un cambio en el comportamiento, para generar un cambio en la conducta y para generar un cambio en la sociedad, se necesita mucho tiempo, muchos actores y que empecemos a dar de pronto el mismo mensaje desde varios ámbitos y aspectos para poder generar un poquito más de movimiento. Y yo sabía también que lo que se aprende a través de la experiencia no se olvida. Ujú. Sí. No se olvida. Lo que uno aprende ensayándolo, tocándolo, haciéndolo, Viviéndolo. sintiéndolo, viviéndolo, Sí. eso no se olvida. Entonces yo quería un espacio donde la gente pudiera sentirlo, vivirlo y hacerlo, donde Ujú. no le dijera al médico qué era lo que tenía que hacer ni qué era lo que tenía que comer, sino que llegara a un lugar como ese donde se puede alimentar de una forma deliciosa, pero absolutamente saludable, donde puede empezar a aprender a hacer ejercicio, tienen clases de yoga, la actividad en el gimnasio, el fisioterapeuta, en fin, una cantidad de cosas que se van juntando para que ese paciente pueda vivir la salud desde la experiencia. Sí. Entonces, de esa manera llego yo a Montañas de Esperanza. Este era mi sueño. Digamos que Mike, el fundador, tenía un sueño similar. A mí me tocó de pronto adaptarme también mucho a su sueño. Él venía pensando mucho desde la parte ancestral, desde los chamanes, las ceremonias, las plantas. Y cuando yo llegué acá, ese no era mi campo de Sí. conocimiento, pero yo dije, bueno, si la vida me lo está poniendo, entonces vamos a estudiar, vamos a aprender. Claro, uno Sí. entiende las señales. Exactamente, por ahí hice un diplomado en psicodélicos, en fin, buscando llenarme de herramientas también para manejar un espacio como este, donde al final de cuentas yo entendí que nuestra filosofía fundamental parte de que es un espacio donde todos podemos llegar a aportar. El médico desde lo convencional, el médico alternativo, el médico desde la medicina tradicional china, el Ujú. bioregulador, pero también el chamán, pero también la persona que hace las ceremonias de cacao, el temazcal. Yo creo que cuando nosotros nos juntamos con un mismo objetivo, que es buscar el bienestar de la persona, lo hacemos con responsabilidad y con ética, siempre vamos a tener buenos resultados. Marcela, yo te quiero preguntar algo, porque sobre todo lo vieron mucho en el capítulo anterior y cuando nosotros les hacíamos las preguntas, muchas personas, perdón, nos empezaron a cuestionar, como por ejemplo, ¿qué es eso del temazcal? ¿Sabes? Como que también empiezan a hablar o a cuestionar mucho sobre el tema de la alimentación. Ujú. Y tú misma lo decías, o sea, tú aprendiste mediante tu maestría en nutrición, ¿cierto? Estos aspectos, pero también mezclándolo con ese conocimiento ancestral, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacérselo, perdón, y además va a sonar chistoso, un poco más digerible a nuestra audiencia, ¿sabes? Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando uno se sienta desde el ego en el conocimiento, se equivoca. Uno tiene que aprender a ser humilde. Mientras uno más estudia, más cuenta se da de que no Que no sabe sabe nada. nada. Tal cual. Entonces, cuando uno es humilde con el conocimiento, entiende
que se abre, se apertura a nuevos conocimientos. Durante mi época trabajando como médica general en diferentes hospitales, muchos de ellos en zona rural, lo que yo más evidenciaba era que esas líderes comunitarias, esas abuelas, esos abuelos se volvían súper importantes dentro de esa comunidad y muchas veces el paciente llegaba después de ir donde el yerbatero, Claro. donde, en fin, El el sobandero. sobandero, y sí. de alguna manera, pues a veces era necesario una intervención más desde la medicina como la conocemos, pero en otras oportunidades el paciente estaba bien y ese apoyo de la sociedad o muchas veces me sentaba a hablar con la abuela y me decía, mire, es que yo cuando tiene fiebre pongo a calentar estas hojitas de este árbol y le pongo y le hago un bañito con eso y al niño se le quita la fiebre. Entonces, mira que todo ese conocimiento desde la herbología que ha sido mm, transmitida de generación en generación con ese conocimiento, con esa ciencia, con ese tiempo, tiene absoluta validez, Claro. absoluta validez. Y cuando tú te aperturas a ese tipo de conocimientos, pues encuentras cosas maravillosas. Entonces, yo llegué aquí de pronto un poquito prevenida, pues mi esposo es psiquiatra, Ujú. ¿No creías mucho en ese especialista en momento? ¿O adicciones. sí? No es que crea o no crea, yo siempre estoy Ujú, abierta a todo, porque es que no es de creer o no creer, uno pues sabe si le gusta o no le gusta, o cree o no ujú. cree, pues Sí. cuando lo experimenta, pero si no, no saber cómo va a dar Hasta una ahí lo opinión. sabes. No, es que esa frase que Exactamente. dijiste ahorita me encantó y fue vivir la salud desde la experiencia. O Tal sea, yo cual. ahí tiene toda la razón. Total. Porque no es solo, entonces no es solo sanar con una pastilla, no es solo sanar un órgano, una enfermedad específica, es la experiencia que tengo con la salud, porque nunca nos han enseñado eso. No. Nunca nos han enseñado a que la salud viene desde que nacemos, tenemos que tener una relación muy sana con la salud, con la buena alimentación, con las buenas prácticas, entonces con la mente, lo que pienso, las cosas, y ahora no pasa eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que los médicos la estamos cagando y ahí me disculpan el francés, pero Me encanta. mientras más especializados estamos y más subespecialistas son, más se nos olvida que ese órgano está pegado a un cuerpo. Ujú. Sí, Entonces, aquí en las universidades nos enseñan que cuando somos médicos generales, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿y en qué te vas a especializar? De acuerdo. Y son los residentes haciendo la especialización y la pregunta es, bueno, ¿y vas a hacer un fellow? ¿Te vas a subespecializar? Y eso es maravilloso, obviamente eso pues, nos trae un montón de herramientas para muchos pacientes, pero yo les puedo asegurar que el 90% de las personas se pueden atender con medicina general, con un médico general bueno que tenga tiempo para atender a sus pacientes, no que tenga no 15 15 minutos, minutos. ¿cierto? Entonces, un médico general bien formado que tenga tiempo para atender a sus pacientes Sí. tiene la capacidad de resolver el 90% de las consultas que ellos Ujú. tienen, ¿cierto? Y pues sería muy poco eso del subespecialista o el especialista. Pero entonces, claro, como nos centramos en que nos tenemos que especializar, subespecializar, entonces uno va donde el hepatólogo, uno va donde el oftalmólogo y le dice, no, pero es que tenés que ir donde el retinólogo. Sí. O uno va donde el Horrible. ortopedista Son y le dicen, muchos. no, pero es que tenés que ir primero al de cadera, después al de rodillas, Y al después al de mano. fisiatra, tal. Entonces, la verdad nos estamos centrando tanto en el órgano y nos estamos enfocando tanto en las minúsculas partes del cuerpo que no se nos olvida que esas minúsculas partes del cuerpo están vinculadas a un cuerpo Ujú. en general y que esa comunicación entre sistemas, órganos tiene mucho sentido y que a Ujú. veces cuando uno va donde el internista, donde el cirujano, donde muchas veces cuando de pronto escucha toda la historia completa y tiene la posibilidad de ver atender a un paciente es como armar un rompecabezas, ¿me Sí. entiendes? Entonces uno empieza a coger como esas fichas de la historia que el paciente cuenta, del examen físico que uno le hace, de los exámenes que le pide que juntan otras fichitas. Entonces, obviamente cuando uno empieza como a mirar esas fichas de forma correcta y a formar esa foto y ver la foto completa, uno se da cuenta que muchas cosas están relacionadas entre sí Ajá. y que ese paciente lleva meses yendo donde este y este y este y este y que nadie ha visto que eso de pronto se tiene una relación. Entonces, claro, llega alguien desde el conocimiento ancestral Ujú. y lo escucha, lo Ajá. atiende, mira sus necesidades, ve sus emociones. Entonces ese paciente se siente entendido, comprendido, aceptado
es que no nos digamos mentiras, es que muchas veces uno llega aquí donde un médico, por más que sepa, Ni lo mira. y ni lo Ni mira te a mira. uno, exactamente. Entonces, como hay una relación médico-paciente muy fracturada, Ujú. Ujú. pues obviamente este tipo de espacios empiezan o de personajes, empiezan a llenar esos espacios que me parece maravilloso y me parece válido, pero es que yo creo que aquí no hay que dividirnos en el conocimiento. Aquí todos los conocimientos suman y De cuando suman, acuerdo. pues es mucho mejor. Sobre todo eso, porque es que al final de cuentas, creo yo que sí, hay tantas vertientes de medicina, hay Ujú. tantos tipos de medicina, ¿cierto? Pues al final de cuentas, y todavía existen, es porque todavía tienen un grado de validez, ¿sabes? O sea, si ya se supiera que eso no va a funcionar, simplemente se acaba. Entonces, me gusta mucho, Marcela, lo que dices, porque siento yo que y tú lo decías, y amé esa frase de no sentarnos en el ego, porque es que literalmente tú estás siendo una persona demasiado humilde al entender y comprender que hay otro tipo de medicina que si se mezcla como un Lego, una con otra, juego acá, meto acá, al final de cuentas vas a ser una gran solución para la persona. Que creo que al final de cuentas cuando uno está enfermo eso es lo que quiere. Muchas veces uno tiene unas enfermedades que vas a un especialista, a otro, a otro, a otro y no dan con el chiste y pueden pasar años. En Ujú. cambio, si se juntan varias cositas que te pueden estar ayudando, yo creo que es lo mejor. Sin duda alguna, y no solo eso, es que hay muchos obstáculos en esa relación médico-paciente. Mira, yo te escucho hablar y hace 50 años, cuando no teníamos internet, Ujú. uno iba donde médico, y el médico le decía, usted tiene esto y se va a tomar esto. Y Uno ya. decía, bueno, doctor, chao, uno salía Nadie le de ese discutía. consultorio, no, si es eso es, Sí. y listo, yo salgo, me tomo la pastilla. Pues ahora, cuando uno como médico realiza ese ejercicio, el paciente tiene acceso a la información a un clic de distancia. No tiene ni siquiera que salir del consultorio cuando él ya está investigando qué es lo que tiene, qué fue lo que uno le dijo De y si esa acuerdo. pastilla que le mandó tiene efectos secundarios o no. Ahora imagínatelo cargando los documentos a un chat GPT, por No. ejemplo, o a No, inteligencia no, no, artificial. no. Imposible. Y ahora con la inteligencia artificial sí que tenemos información. Pero si bien esto es maravilloso y no voy a pelear con eso, en Ujú. estas épocas eran mejores, no sé, no. No voy a pelear con eso. Sí les puedo decir que todo en la vida tiene cosas positivas y cosas que no lo son tanto. El hecho de tener acceso a información es maravilloso, pero obviamente cuando uno no tiene el conocimiento para articular esa información, muchas veces se queda cojo Ujú. Ujú. o se queda volando. O yo veo, por ejemplo, a personas discutiendo acerca del uso del cannabis medicinal, que me Sí. parece maravilloso, pero hay mucho marihuanero por ahí suelto que lo único que quiere es que le den permiso de seguir siendo un marihuanero, Exacto. que no tiene el conocimiento para poder utilizar ese cannabis de Ujú. forma medicinal y de Ujú. forma correcta. O por ejemplo, con el tema de la ayahuasca y la psilocibina, que lo manejamos en Montañas de Esperanza. Es un tema de entender qué hace, cómo se hace, pero nosotros evaluamos a ese paciente supremamente bien, siempre evaluamos que no tenga antecedentes en la familia de esquizofrenia, de brotes Ujú. psicóticos, tratamos de disminuir el daño, el impacto, entonces uno tiene que obviamente buscar esas cosas con mucha responsabilidad y respeto, porque a veces esa información tan general o tan abundante, es como tener mucha información, pero de un centímetro de profundidad. Es Exacto. un Sí. universo de información, es un Ese lago de tema. información con un centímetro de Ujú. profundidad. Entonces, a veces uno para hacer las cosas bien hechas necesita un poco profundizar más en esa Eso es información y necesario. profundizar más en esos temas. Entonces, lo que buscamos nosotros es que el paciente acá tenga la información precisa, de las fuentes precisas y no esté tan confundido. Por ejemplo, a mí Ujú. en la consulta me pasa, doctora, pero entonces la leche es buena, es mala, la carne roja es buena, es mala, la mantequilla sí me la puedo comer o ghee o O entonces cuál como como. margarina, Sí, cual sí, sí. como. Entonces me voy a volver vegetariana mejor o vegana o ya entonces quiero hacer una dieta keto. Ya son Entonces, tantas cosas las que existen. Y hablando ¿sí? específicamente de eso, ya que tocas el tema, pues justo lo que queríamos hablar y es, Sí. ¿qué es la alimentación consciente? Nos preguntaron en las redes sociales que lo dejamos abierto en el capítulo pasado, ¿qué es la alimentación consciente? ¿De dónde sale? ¿Cómo nos puede sanar o no? ¿O qué pasa con ella? Ujú.
les pregunto y les devuelvo la pregunta, ¿qué es Oh, por estar Dios. consciente? Oh my God. Pues Consciente de algo. sí, Sí. claro, con el raciocinio de que algo lo estoy haciendo con, Tengo la con un uso de conciencia, la razón, ¿no? percepción, Como que estoy sé enteramente pro, ahí. contras, límites. Ujú. No sé, ahí a mí no me venían a entrevistar. No. Corte esto, no mentiras. Adiós, vámonos. Estar consciente de las cosas es utilizar todos tus sentidos. Ujú. El tacto, el olfato, el gusto, la visión, todos los sentidos. Pero además de eso, entender que eso tiene una conexión más allá de, o sea, tú por qué estás haciendo eso, por qué te estás comiendo lo que te estás comiendo. Y ahí no te voy a decir que es que entonces ya no nos vamos a poder comer una malteada, una hamburguesa, porque es que a mí todo lo que es radical me aterra. Ay, no, Ujú. Me aterra, me fastidiosos aterra. todos. Porque es que cuando uno se está comiendo una hamburguesa también lo puede hacer de forma consciente. Ujú. Consciente porque esto lo estoy compartiendo con mi familia y me va a generar placer, me va a generar disfrute Ujú. y lo voy a aprovechar porque es una explosión de sabor en mi boca y es algo que también puedo disfrutar. Ujú. Como en otros momentos, esa alimentación consciente me puede guiar a obtener mejores nutrientes, a saciarme de una manera más inteligente, a obtener mejores nutrientes en platos que sean más fáciles de preparar, que vayan acordes con mi estilo de vida, que yo no tenga que estar pues contratando un chef o metido medio día en la cocina para poder comer saludable. O sea, generar conciencia alrededor de la alimentación es elegir las cosas que me sirven a mí. Pero entonces en este punto tu alimentación consciente no es la misma la tuya y no es la Claro. misma la mía, porque somos distintos, ¿cierto? Entonces esa conciencia de alimentación es individual y no Ujú. transferible. ¿Ok? Como examen del colegio y de la universidad también, así que ojito con Así eso. es. Pero las personas que nos escuchan y nos ven, entonces dirán, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con la mantequilla? ¿Qué hago con la carne? ¿Qué hago con Vea, el pollo? aprenda a conocer su cuerpo y su organismo. Escúchelo, él le habla. Lo que pasa es que usted a veces se hace el bobo, ¿cierto? Pero uno sabe qué es lo que le cae pesado. Aquello es la Uno sordera sabe cuando testicular. toma o come algo que al otro día uno amanece pesado, no se Ujú. concentra, es ese cerebro como Y embotado, uno uno sabe qué no fue. es tan productivo y uno tiene claro qué Sí. fue lo que se Ujú. comió, Ujú. lo tiene clarísimo. Entonces, nada es lo suficientemente malo como para nunca comerlo y nada es lo suficientemente bueno como para basar nuestra alimentación solo en eso. Ujú. La diversidad es súper importante y entender el origen de los alimentos y por qué lo estoy haciendo y hacerlo de una forma equilibrada que me genere tranquilidad. Miren, a veces tanta información lo que está vulnerando es la relación que tienen nuestros hijos con la comida. Ujú. Miren, yo salgo con mis hijas y me siento juzgada a cada paso que doy por la forma ¿Le en la das que ellas se gluten? alimentan. Y me importa un chorizo y Harinas, medio. gluten, ¿Le das Por grasas. gluten? ¿Le das ¿Quién es la embutidos? niña que está tomando Coca-Cola? La hija de la nutrióloga. Por favor, yo quiero salir a comer a ver eso. Se los juro por Dios, o sea, yo tenía muy claro desde el principio que más allá de solo dele agua, no le dé Ujú. azúcar, nada refinado, todos sabemos esa información. Entonces, Ujú. yo veo muchas veces en la dinámica, mi hija estaba en un colegio donde los papás eran bastante obsesivos con el tema de la alimentación. Es más, o sea, en el chat de los papás eran, hoy les dieron una galleta con chips de chocolate, no. O sea, era no. Y no como, era chocolate ahí del viene una fino. galleta Y con no era chips de chocolate negro. chocolate, es Y un no era monstruo, total, no. No. Entonces yo veía eso y yo decía, ¿será que digo lo que pienso? Mejor me quedo callada. Tú, hola, soy nutrióloga No, y no. pienso que tal, tal, Y tal. pienso que son No, y demasiado pienso que eres una exagerados. imbécil. No me Lo que pienso es lo Perdón, que perdón, digo. me salió. Pero a lo que me refiero es cuando nosotros llevamos las cosas con tanta obsesión, lo que estamos como alterando es la relación de ese hijo con la comida. Entonces empiezan a ver las cosas como, esto me engorda. O sea, yo he atendido pacientes de 7, 8 años en consulta que me dicen que no comen algo porque se van a engordar. O sea, No. ustedes entienden Que qué un les niño estamos piense eso, metiendo en la sí. cabeza a los ¿Cómo es niños. posible? Ujú. O mamá, esto es malo, esto es bueno. Y las mamás que son un solo dulce, Ujú. un solo dulce. O sea, yo les digo que el 31 de octubre mi hija muere de indigestión y todos tenemos que pasar por una indigestión en algún momento de la vida. Y me dice, mamá, tengo ganas de vomitar. Y yo,
Eso le pasa. O sea, pero ella también está generando ese aprendizaje, ¿sí Y me esa entendés? conciencia. Sobre todo es eso, tener conciencia Ujú. y saber también como, no sé cómo decirlo, y creo que lo leí en alguna parte médica, porque aunque no parezca, antes de entrevistar a alguien, investigamos, Ok. y leí Y algo como que así que era, aunque no parezca. no, pues porque a veces uno se siente así como muy de que está improvisando y no, investigamos. Eso no pasa, Eso eso no no pasa, pasa. guiño, guiño. Sí. Pero realmente leía algo del autoconocimiento y la autoobservación en la parte de la medicina y creo que Ujú. lo estás definiendo perfectamente. Tú tienes que escucharte. Lo de la sortera testicular siempre pasa. Siempre pasa. A mí Obvio. me pasa constantemente. Entonces, de cierta manera, es muy importante que nosotros logremos entender, o sea, me conozco y me observo. Y hay que Ujú. ponderar, o sea, si yo sé que me voy a sentir mal, uno tiene que saber también en la vida con qué se intoxica. Sí. ¿Sí o qué? Sí, total. Entonces hay que, Incluyendo con hombres tóxicos. Tampoco, eso tampoco. Alejo, no vamos a tocar ese no tema, toquemos por ese tema favor. porque ya se nos está acabando el tiempo. Y Y, se- sabemos y- que es un tema sensible para ti. Exacto. A lo que me refiero es, debemos aprender a equilibrar, a poner Ajá. todo en balance y a poner todo en Sí. perspectiva. Entonces, obviamente hay cosas que sí nos van a intoxicar, sí, que nos van a inflamar un montón, sí, pero también hay que darle un poco más de sentido a la vida. Yo creo que lo importante es recordar que el día a día debe ser disfrutado, la alimentación debe ser disfrutada. Por ejemplo, hoy, en este momento, son casi las 5 de la tarde y no he almorzado. ¿Y sabe por Muy bien, Y qué? es, la señorita. La nutrióloga no ha nutrióloga a almorzado, No, las no ha 5 de la tarde no ha almorzado. sí, no he almorzado. almorzado y estoy bien con eso porque yo Ujú. prefiero Así la poder juzgamos. llegar a mi casa, sentarme de forma consciente, comer mi alimento tranquila, sin estar corriendo, sin estar preocupada, disfrutar mi alimento y masticarlo varias veces y no comer parada en cualquier parte a las Rápido, carreras de acuerdo. rápido, que no sé ni siquiera qué comí, porque hoy durante todo el día tuve muchas cosas que hacer y estaba acompañando a uno de los pacientes que tenemos en este momento a sus exámenes médicos. Y estuvimos, como son pacientes extranjeros, muchas veces vienen y se hacen todos los exámenes De en un una minuto. vez. Ujú. Entonces hoy estuvimos en ese corre-corre y pues prefiero no almorzar. O sea, prefiero no comer Ujú. así. Si yo voy a comer cualquier cosa a la carrera por ahí parada y que no sé ni siquiera qué estoy haciendo conmigo, prefiero esperar y disfrutar mi Y momento de disfrutarlo, alimentación. correcto. También para las personas que nos escuchan, eso no lo hace todos los días, no es que No. todos los días ella No, ella tenga no esa puede estar dinámica, regia así porque sé haciendo que eso. hay muchas personas que dirán, entonces si la nutrióloga me está diciendo que lo hace, pues lo hago yo también todos los días y normal. No, todo es de Ay. un Ella lo balance, dijo, de cada un quien equilibrio. vive las cosas como individuo. Exactamente. Si ustedes el día que se puedan salir poniéndome mis zapatos, mis blue jeans, mi camisa, ese día entonces hablamos de hacer lo mismo en otras ¿Cuánto cosas, así calzas? 40, Ese está Ajá, bonito. casi, 40. casi. Pero a lo que me refiero es, si tú no puedes salir con la Ujú. ropa de otra Sí. persona, porque vas a salir con la dieta de otra persona. Es decir, Ujú. pongámosle razón a las cosas, pongámosle un poquito de Sí. Conciencia. conciencia a las cosas y tomemos decisiones de una manera más asertiva. Uno no puede ir por ahí replicando lo que al otro le sirvió, De acuerdo. porque eso no funciona así. La reflexión de hoy es, cada persona, cada organismo es diferente. Todos tenemos que ser conscientes de las cosas que nos funcionan a cada uno, ¿cierto? Y no solo eso, sino que creo que la gran frase, y vuelvo y lo repito, me marcó, es no nos sentemos en el ego, no creamos que todo lo tenemos súper controlado, súper definido. Si en el ámbito de la medicina, por ejemplo, en donde generalmente son miles y miles y miles de años en donde se han hecho muchas cosas similares, ahorita estamos viendo tanto cambio, créanme que en cada uno de sus sectores, en cada uno de los conocimientos que ustedes tengan, no sean egocéntricos, no sean egoístas tampoco con la información, sean humildes, busquen más información, busquen otros puntos de Totalmente. vista. Y eso los puede llegar a ser unos excelentes profesionales como Marcela, porque quiero Mm, decirte que Sí. quedé encantado. Tras bambalinas, a ustedes solo les damos 30 minutos, nosotros acá La echamos disfrutamos chisme, más, la tinto disfrutamos y todo más. lo demás. Entonces, lo que nos has dicho, lo que nos has mostrado en Mountains of Hope, la verdad es increíble. Sin duda lo que dice Natalie, obviamente le creímos el 100% de lo que dice, sino que Ujú. ahorita más lo reafirmamos, en donde estamos muy felices de todo lo que puede llegar a ser acá y que creo que sí o sí las personas también tienen que conocerlos. Pues claro que sí, por aquí son bienvenidos, así como conocieron en el episodio anterior a Natalie y hoy me están conociendo a mí. Esto yo creo que es una pequeña muestra de lo que somos en Montañas de Esperanza, porque si bien se dieron cuenta, somos
absolutamente distintas. Nati es la paz, la tranquilidad, el amor, yo soy el fuego, la energía, el corre-corre, pero de alguna manera eso es Montañas de Esperanza, es un Ujú. espacio donde todos nos congregamos desde formas diferentes de conocimiento a buscar una ayuda específica para cada paciente. Entonces, cuando uno se siente de pronto como que ya ha ido a todas partes y no han podido dar con lo que tengo, o qué será que tengo, que es que yo voy allí, voy allá y todo el mundo me dice cosas distintas. Yo creo que lo que buscamos en este espacio es trabajar todos hacia el mismo lado, así sea por caminos diferentes, llegando al mismo objetivo, que es el bienestar de todos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Marce, por el espacio. Muchísimas gracias. Siempre bienvenidos. Y quiero que nos despidamos con esta frase que nos dijo ella y es vivir la salud desde la experiencia. Y cómo desde esa experiencia y cuál es mi experiencia propia y personal. Nos vemos Nos en el vemos. próximo capítulo. Chao. Bye.